y voy a compartirles mi pantalla. Vale, ¿ahí me están escuchando bien, compañeros? Sí, instructor. Vale, muy bien, muchas gracias. Bueno, espero que todos estén viendo ahí mi pantalla. Voy a compartirles esta presentación, yo creo que ya se las presenté la semana pasada, sobre los tipos de dibujo técnico. Vamos a darle una repasada a esto. La idea es que hoy vamos a trabajar con los formatos de dibujo técnico en SolidWorks, ¿no es cierto? Voy a mostrarles cuáles son los formatos que se utilizan. Hay unos formatos que ya están diseñados y lo que yo voy a hacer es que les voy a compartir esos formatos o esos archivos en formato de AutoCAD para que ustedes luego los puedan pasar a SolidWorks y en SolidWorks generar los planos de las piezas. El objetivo en dibujo técnico o en dibujo mecánico es que uno debe generar planos técnicos de las piezas o de los ensambles que uno desarrolla, con el objetivo de que ese plano técnico, de que ese documento se convierta en un insumo a la hora de hacer un ensamble, a la hora de hacer un montaje, a la hora de hacer la fabricación de la pieza. Entonces debe ser un plano que cumpla con unas normas y unas especificaciones técnicas. Ya ustedes han visto algunas de las normas, ¿no es cierto?, que se utilizan en dibujo técnico, como son pues la representación por vistas, y precisamente ahora que están trabajando con la profe Lady en el modelado de piezas en 3D, lo que necesitan para poder iniciar a modelar una pieza en 3D es entender cuáles son las vistas o cuáles son o qué es lo que se observa en cada una de las vistas del objeto para poder así mismo ir generando el modelo. Entonces, observemos un poco esta presentación primero. Si tienen comentarios o preguntas, recuerden que pueden levantar la mano en cualquier momento o activar su micrófono para que hablen, ¿vale? Bueno, recordemos un poco el principio del dibujo técnico. Son los bocetos, ¿no es cierto? Los croquis, que son los que ustedes inicialmente trabajaban a mano alzada, y es la base de todo proceso de diseño. La idea es que el dibujo técnico o el croquis o el boceto sea un insumo precisamente para el proceso de diseño, y ustedes en ese boceto van a incluir seguramente dimensiones, anotaciones, ¿no es cierto?, información que les sea de utilidad para el momento de hacer un diseño en 3D. Pero la información final, el objetivo al final del proceso de diseño es entregar este tipo de documento, este plano técnico con sus respectivas vistas, ¿no es cierto?, y sus datos técnicos como tal. Pasemos rápidamente acá a la parte del formato. Hablábamos hace 15 días rápidamente que el formato o el tamaño del formato del dibujo depende del contenido del plano, ¿no es cierto? Es diferente hacer un plano para una sola pieza, como este caso, el de la figura 2, que es una pieza sencilla, ¿no es cierto?, que tiene solamente dos vistas y con esas dos vistas se entiende muy bien qué es el objeto. Seguramente el formato que se utiliza para este plano es un formato tamaño carta o tamaño A4, diferente a elaborar un plano de un montaje de este tipo, que tiene ya más componentes, más elementos, ¿no es cierto? Observen que tiene una lista de materiales en la parte lateral derecha, entonces el tamaño del papel ya es más grande.
Lo mismo que si estamos haciendo un plano de conjunto, un plano de despiece como este que están observando ahí en pantalla. Es un plano de conjunto explosionado en el que se observa en isometría cada una de las piezas que conforma el objeto o el proyecto en este caso. Ese formato de dibujo pues es más grande, tiene un tamaño más grande y permite incluir más información en ese formato. Para la elaboración de los planos, la norma internacional ha establecido unos formatos tipo que son estos que están acá, de la serie A, denominados formatos de la serie A, porque inician precisamente con la letra A, y el formato más grande es el A0, que tiene un ancho de 1189 milímetros por 841 milímetros. Es el formato más grande que se utiliza a nivel técnico y de acuerdo a la norma van reduciendo de tamaño, ¿no es cierto?, de manera proporcional. Es decir, que el siguiente formato sería el A1, que es la mitad, es justo la mitad del formato A0. Contando pues en su lado mayor, ¿no es cierto? Tendría el formato A1, tendría 841 milímetros por 594. Y así sucesivamente hasta llegar al formato A4. Vemos que en Colombia usualmente trabajamos es con formatos tamaño carta, pero en algunas empresas utilizan este formato, el formato A4, que es un formato muy cercano a las dimensiones del tamaño carta. Ahora bien, ¿para qué sirve ese tema de los formatos o la norma como tal de los formatos? En Colombia, recuerden que en Colombia el ente regulador de las normas técnicas es el ICONTEC, ¿no es cierto? Y todas las normas, todos los sectores industriales tienen su normatividad y el dibujo técnico pues no se queda atrás. El dibujo técnico, la norma técnica colombiana que establece el tema de los formatos es la NTC 1687 y en esa norma ustedes pueden encontrar los principios generales del tema de los formatos, ¿no es cierto? Cuáles son las medidas y cuál es la manera como se utilizan estos formatos. ¿Qué es lo que me interesa que ustedes conozcan o entiendan del tema de los formatos? Por un lado, sus dimensiones, ¿no es cierto? Recuerden que el formato más grande siempre va a ser el A0, es de 1189 milímetros por 841 milímetros. Y el formato más pequeño es el A4, que es de 297 milímetros por 210 milímetros. Esta presentación también se la voy a compartir acá a territorio, para que ustedes la tengan en sus archivos. Vamos a agregarlo una vez. Este sería la NTC 1687, formato de dibujo. Y lo que la norma dice es que en el sector industrial, si estamos trabajando con formatos de gran tamaño, como el acero, la idea es que cuando se vayan a almacenar estos formatos o se vayan a guardar estos planos, pues se deben doblar de una manera tal de que siempre la información del rótulo o el rótulo como tal quede visible. Eso con el objetivo de que sin necesidad de desdoblar el plano yo pueda leer rápidamente cuál es el plano que tengo ahí, ¿no es cierto?, que estoy observando, y saber el contenido del plano. Por eso es muy importante que en el rótulo del plano se incluya toda la información necesaria para describir cuál es el contenido de ese plano técnico. Si observan en esta imagen, en los formatos, que son estos cuadritos que están acá, hay uno que tiene una línea horizontal
eso representa el rótulo o el cajetín, ¿no es cierto? Que es ese espacio del formato de dibujo donde va toda la información del plano. Observen que siempre, en todos los casos, el cajetín o el rótulo queda a la vista, sin importar la manera como se doble. La idea es que se doble de tal forma de que el rótulo siempre quede a la vista. Eso en algunas empresas lo hacen precisamente para poder almacenar mejor los planos, cuando son planos grandes, primero que todo, y segundo, para conservar también la, la norma, conservar el estándar y conservar sus planos de manera correcta. Es más fácil desdoblar un plano, ¿no es cierto?, con esta forma de plegado, que cuando el plano está enrollado. Cuando tenemos un plano enrollado en esos tubos pues, de planos, desdoblar ese plano se vuelve difícil, ¿no es cierto? Y termina uno arrugándolo siempre. Entonces es mejor doblarlo o plegarlo de esta manera para que se pueda guardar fácilmente. Anteriormente a los planos les dejaban un espacio en el borde para perforarlo y guardarlo en esas carpetas o legajadores, ¿no es cierto?, con argollas. Hoy en día pues hay unas bolsas plásticas, unos bolsillos, le llaman plásticos, que traen ya esas perforaciones para legajar. Entonces se dobla el plano, se guarda dentro del bolsillo y se mete en una carpeta. En las empresas metalmecánicas, por ejemplo, lo que hacen es que a los trabajadores les entregan los planos dentro de esa bolsa, dentro de ese bolsillito plástico, para que con la grasa pues no estén ensuciando el plano directamente. Vamos que esos son temas también de control de la información para que el plano no se deteriore y para poderlo utilizar por más tiempo. El contenido del rótulo varía dependiendo de la empresa, ¿no es cierto? Hay empresas que utilizan más información que otras, hay empresas que incluyen otro tipo de tablas, otro tipo de datos, pero esto varía de empresa a empresa. ¿Qué es lo que ustedes deben considerar siempre en un rótulo? Pues que esté la información del proyecto, la información de la empresa, ¿no es cierto? Cómo se llama la empresa, quién realiza el dibujo, el nombre del dibujante, la fecha en que se dibuja y qué contiene el plano. Si es un plano de vistas generales, si es un plano de vista isométrica, si es una sección, si es un detalle. Vemos que eso es uno de los elementos más importantes del rótulo, junto con otra información que vamos a ir viendo. Yo ya he diseñado unos formatos en AutoCAD, que son los que les voy a compartir precisamente, para que ustedes los puedan pasar luego a SolidWorks. Vamos bien hasta acá, no sé si preguntas, si comentarios. Bueno, yo ya tengo acá 3 formatos de rótulo diseñados en AutoCAD con el logo del SENA y las casillas para incluir la información del rótulo como tal, el nombre del proyecto, estas casillas que dice descripción 1, 2 y 3, es donde se incluye cuál es el contenido del plano, ¿no es cierto? Si son vistas generales, si es una vista isométrica, si es una vista de detalle. Acá donde dice escala, en este valor de 1, 2.75, es donde se incluye la escala en la que se hizo el dibujo. Y acá en esta casilla del número del plano, pues dependiendo de cómo estemos haciendo el proyecto o el dibujo, se puede incluir un código para el número del plano o simplemente un consecutivo. Esta parte del formato, este F30-010, esto vamos a obviarlo, esto no es necesario.
Usualmente en los planos debe ir una información de derechos de propiedad, ¿no es cierto? La idea es que la empresa o quien esté haciendo el plano debe indicar que precisamente esta información es sensible, que es información de uso solo para la empresa y que si un tercero lo utiliza sin autorización, pues que se le puede demandar. Entonces, usualmente este contenido de este texto pues se incluye en estos rótulos para el tema de derechos de propiedad de la información que está contenida en el plano. Se incluye también un espacio para lo que es el estándar de dibujo. El estándar de dibujo tiene que ver con la manera como vamos a organizar las vistas dentro de nuestro dibujo o dentro de nuestro plano. Hay un documento que yo les mostré en el primer trimestre. Está aquí. Este PDF, yo se los envié en el primer trimestre. Sin embargo, se los puedo subir ahora también. Los métodos de proyección para la representación de objetos tienen que ver precisamente con las normas o los estándares de dibujo que se utilizan para elaboración de planos o elaboración de dibujos técnicos. Lo que ustedes están trabajando en este momento con la profe Lady tiene que ver con esto, ¿no es cierto? Con cómo se representan los objetos en cada una de sus vistas para poder empezar a dibujarlos, ¿sí? Pero también tiene que ver con cómo elaboro luego yo el plano a partir de ese modelado 3D. Básicamente lo que ustedes van a hacer es construir el modelo 3D en SolidWorks y luego a partir de ese modelo 3D generar el plano o el documento técnico que sería ese plano de fabricación. Entonces hay diferentes formas de representar los dibujos. Veamos que están las perspectivas, están las proyecciones oblicuas, que son las isometrías, las dimetrías o las trimetrías. Y están las vistas ortogonales o las proyecciones ortogonales, que son las que se utilizan siempre en dibujo técnico para representar el objeto. Las vistas ortogonales o su método de proyección depende de la manera como se esté observando el objeto, ¿no es cierto? Y del estándar que yo utilice. En dibujo técnico hay dos estándares, el estándar europeo y el estándar americano. En el estándar europeo, las proyecciones como tal del objeto se recogen detrás del objeto, es decir, primero está el observador, luego el objeto y por último el plano de proyección. Si extendemos o desdoblamos esta caja que está aquí en color verde, que serían los planos sobre los cuales se proyectan las vistas, al momento de desdoblar esa caja, pues nos va a quedar de esta manera. Eso, ¿para qué sirve? Sirve para precisamente representar técnicamente el dibujo, el modelo, y a la hora de fabricar o a la hora de elaborar un montaje, pues poder interpretar el objeto o el ensamble desde cualquiera de sus vistas de proyección. Usualmente en dibujo técnico lo que el material o el insumo con el que se trabaja es el plano técnico, ¿sí? No es común que un mecánico tenga un computador ahí frente a su puesto de trabajo con SolidWorks o con el programa en 3D para observar el modelo,
lo que se le entrega al mecánico siempre es un plano en 2 dimensiones, un plano impreso, o cuando ustedes están haciendo un montaje de un equipo, lo mismo, lo que tienen es un plano en papel, ¿no es cierto? Entonces, para poder entender cómo es ese objeto, hay que representarlo con estas vistas ortogonales. Lo que sucede con el estándar, con estos estándares, es que se crearon precisamente para diferenciar los mercados. Recuerden que pues, siempre había una competencia entre Europa y Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces, para marcar la diferencia, cada sector, cada industria creó su propio estándar para buscar la manera de diferenciarse unos de otros. Es muy común encontrar planos entonces en ambos estándares, planos de pronto de equipos que llegan desde Europa, llegan con esta configuración de vistas, en donde la vista superior del objeto no queda arriba de la vista frontal, sino que queda justo debajo de la vista frontal. Sí, todo queda como al revés a lo que nosotros normalmente lo interpretamos. Y en el rótulo, el símbolo con el que se representa ese estándar es este que está aquí al lado izquierdo. ¿No es cierto? Este sería el símbolo de ese estándar europeo. Y ese símbolo es el que se pondría en este espacio del rótulo como tal. En el sistema americano, que es el que nosotros utilizamos para la disposición de las vistas, pues las vistas sí se organizan de manera ordenada, ¿no es cierto? Porque las proyecciones se reflejan desde el objeto hacia los planos de proyección, en donde está primero el observador, luego los planos de proyección y luego el objeto, ¿no es cierto? Entonces, al desdoblar esta caja, pues las vistas van a quedar de manera correcta o de manera normal, como nosotros siempre la trabajamos. Esta es la vista frontal, ¿no es cierto? Y justo arriba de la vista frontal está la superior, que es esta de acá. Al lado derecho estaría la vista lateral derecha y así sucesivamente. Y el símbolo que se utiliza para representar ese estándar es este que está aquí. Observen que en todos los formatos que yo les voy a compartir, precisamente el símbolo que se está indicando ahí es el del estándar americano. Pero las unidades de medida que normalmente se trabajan son en milímetros, ¿sí? Digamos que tenemos una combinación de cosas. Tenemos el estándar de dibujo americano, pero las unidades de medida europeas, que son en milímetros. A menos de que el dibujo de pronto o la pieza que vamos a diseñar esté en pulgadas, lo que hacemos es que cambiamos este texto y aquí escribimos dimensiones en pulgadas. Entonces, este rótulo se puede personalizar, ¿no es cierto?, en estas casillas, simplemente editando el texto y ajustándolo a lo que necesitemos. Si en algún momento ustedes necesitan hacer un formato en un estándar de dibujo europeo, pues lo que hacen es que cambian la posición de estos símbolos, ¿no es cierto?, mueven este símbolo hacia la derecha y vuelven y mueven todo esto para que quede dentro de la casilla y ahí ya quedaría el estándar de dibujo europeo. Para nuestro caso, todos los dibujos que vamos a hacer los vamos a hacer con el estándar de proyección americano, o sea que siempre vamos a dejar el símbolo en esta posición. Ahora bien, ¿cómo sabemos que este formato está en estándar en el formato A4? Yo le he dejado acá estas marquillas, estas líneas
de color magenta en las esquinas, precisamente para que definan lo que sería el área del papel o el área del formato. Si tomamos medidas desde este vértice hasta este vértice, aquí va a tener 297 milímetros, y desde este vértice hasta acá va a tener 210 milímetros. Observen que ese es el tamaño del formato A4, que es el formato más pequeño de la serie A. 297 milímetros por 210. Este formato yo también lo puedo convertir en otro formato diferente. Por ejemplo, si la empresa donde ustedes van a estar quieren hacer un formato de planos en tamaño carta, pues ¿qué hacen? Cogen este que ya está diseñado acá, le dan guardar como y crean uno que diga formato carta. Y vamos a crear aquí ya quedó el archivo como formato carta, y lo que hacemos es ajustar este contenido, estos elementos que están acá, a un espacio de tamaño carta. Primero que todo, miremos qué dimensiones tiene un tamaño de papel carta. Listo, miren que las unidades son en pulgadas, es de 11 pulgadas por 8 pulgadas y media, ¿no es cierto? Eso en milímetros serían 279 por 216. Aproximémoslo a esas medidas. ¿Qué hacemos? Dibujamos un rectángulo desde esta intersección, desde este vértice, con esas dimensiones. Vamos a ponerle cotas aquí. 279 en X por 216. Miren que el tamaño carta es este que tengo acá señalado. Entonces lo que tengo que hacer es reducir todo este rótulo, ¿no es cierto? Y encajarlo en ese nuevo tamaño, en ese nuevo formato. Eso lo puedo hacer de varias formas. Puedo escalar puedo estrechar con este comando, estirar. Voy a estirar todo esto. A mover, vamos a desplazar toda esta información desde aquí. Digamos que esta parte del rótulo no es tan importante porque es algo que yo he creado para mi empresa, que tiene que ver con las órdenes de compra y una firma de aprobación del cliente, ¿no es cierto? Pero pues ustedes lo pueden obviar. Voy a mover todo esto. Este borde del papel, esta marquilla y esta marquilla, enter, la puedo mover desde acá hasta aquí. Y luego voy a recortar el formato. Y esto lo voy a borrar. Voy a borrar esto de acá. Y esto lo vamos a mover hacia arriba. Recuerden que las marquillas son las que definen el tamaño del papel. Este papel aquí debe tener 279 por
216. Entonces voy a borrar esto. Y ahí ya me quedaría el formato en tamaño carta. Ya tengo también creado acá los otros dos formatos, el formato A3, que sería dos veces el formato A4, y tengo también el formato A2, que es dos veces el formato A3. Miren que en los dos formatos el tamaño del rótulo se conserva, al igual que su posición, y lo que se extiende o lo que se amplía es el área de dibujo. Si alguno de los dibujos que ustedes han hecho, por ejemplo, estos dibujos, si quisiéramos incluirlos en un formato, lo que hacemos sencillamente es desde el comando de inserción de AutoCAD le decimos insertar bloque desde otro dibujo. Y desde acá, en esta ventana, van a darle clic en estos tres punticos de aquí para buscar el formato que necesiten o que quieran utilizar. Voy a traer el formato A4. Voy a darle a abrir y luego lo arrastro con clic sostenido de acá y lo suelto sobre el papel. Entonces miren que aquí, de acuerdo al tamaño del dibujo, pues este sería el formato, y lo que hago es que muevo mi objeto o mi dibujo dentro de este plano. En este caso, pues el dibujo queda pequeño, ¿no es cierto?, por las dimensiones del dibujo. Pero realmente ahí es donde ya empiezo a manejar el tema de las escalas para ajustar, ampliar o reducir el dibujo de acuerdo al espacio de papel que yo tenga ahí disponible. Vamos a ver cómo llevo este formato entonces a SolidWorks. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna inquietud? ¿Todo claro? Sí, señor. Bueno, ya estaba pensando en hacerles examen porque no los escuchaba. Hoy instructor, no, examen no. Gracias, ya entendí muy bien. Listo. Los formatos se los subí comprimidos en zip, en territorio, para que los puedan descargar. Y cuando los vayan a utilizar, tienen que descomprimir el archivo para poder abrirlos en SolidWorks o en AutoCAD. ¿Listo? Vale, instructor. Bueno, señor. Vale. Entonces, vamos a mirar ahora cómo pasar esos formatos que ya están diseñados en AutoCAD a SolidWorks.
Listo. Cuando inicien SolidWorks, normalmente él les va a mostrar esta pantalla de bienvenida, ¿no es cierto?, para abrir una pieza, perdón, para generar una pieza nueva, un ensamble o un dibujo. En este momento ustedes están trabajando con la profe Lady en este módulo de pieza, ¿no es cierto? Conmigo vamos a trabajar en este módulo de dibujo también. Vamos a trabajar en módulo de pieza y módulo de dibujo. Lo que vamos a hacer inicialmente es abrir un archivo de AutoCAD. Eso quiere decir que debemos, para poder que nos muestre en SolidWorks, nos muestre el formato de AutoCAD o los archivos de AutoCAD, debemos escoger en esta casilla que está justo al lado derecho de la casilla de nombre, deben escoger de la lista la última opción, la que dice todos los archivos, para que les permita visualizar los archivos de AutoCAD. Entonces, cuando ya hayan descomprimido el archivo zip que les compartí, van a buscar donde quedaron los archivos descomprimidos y van a seleccionar el formato A4. Vamos a empezar con el formato A4 y le dan a abrir. Cuando abrimos un archivo de AutoCAD en SolidWorks, lo primero que nos pregunta es qué queremos hacer con ese dibujo. Si queremos convertirlo en un dibujo de SolidWorks o queremos importarlo como una nueva pieza. Eso quiere decir que yo puedo hacer un croquis en AutoCAD o un dibujo y utilizarlo como un croquis 2D en un archivo de pieza. Miren que tienen estas dos opciones. Como se trata del formato o el rótulo de un plano, pues vamos a hacerlo desde un dibujo. Entonces vamos a crear un nuevo dibujo y vamos a dejar las opciones que están ahí marcadas. Convertir a entidades de SolidWorks. Y le damos siguiente. Aquí les debe mostrar entonces el dibujo, ¿no es cierto? El plano, el formato, perdón. Las capas que tengo en AutoCAD, estas son las capas que tiene el archivo ya en AutoCAD. Sí, vamos a dejar todo tal cual como está y le damos siguiente. Y en esta ventana vamos a configurar las unidades del dibujo y el tamaño del papel. Las unidades, recuerden que van a ser milímetros, porque nuestro formato está diseñado en milímetros, y el tamaño del papel va a ser A4. Miren que en SolidWorks solamente se trabajan con estos estándares. No aparece tamaño carta, ¿no es cierto? Aparece A4, A3, A2, A1, A0. O aparece el A, el B, el C y el D. Estos son los formatos de la serie americana, los formatos en pulgadas. El A sería el tamaño carta para nosotros y el B sería el formato oficio, que es un poco más largo que el tamaño carta. Entonces, en este caso es el A4 y miren que se ajusta ya el marco que está aquí en color rojo, se ajusta al tamaño de nuestro dibujo y le vamos a dar finalizar. Aquí les muestra un error, le dicen cerrar, ese error no afecta como tal el dibujo. Y aquí tenemos ya nuestro formato, pero todavía no está como formato de dibujo de SolidWorks, está como entidades de dibujo, ¿cierto? Estas son líneas, si ustedes las seleccionan, la podemos mover desde este punto, dándole clic sostenido, o la podemos eliminar, dándole suprimir. Los textos también los podemos editar, le damos doble clic y aquí nos permite cambiar el texto. Pero se encuentra en
el espacio de dibujo, no está todavía en el espacio de formato de dibujo. ¿Cómo hacemos para llevarlo al espacio de formato de dibujo? Deben seleccionar con clic sostenido todo el contenido, ¿no es cierto?, del formato, todos los elementos, y le dan clic derecho sobre cualquiera de ellos y escogen esta opción que dice crear bloque. Aquí le dan, miren que aparece al lado izquierdo el panel de todos los elementos que seleccioné. Entonces le doy que sí, que estos son todos los elementos que quiero convertir en bloque. Voy a aceptar. Cuando está en bloque, miren que ya podemos mover sin problema todo el rótulo, dándole clic sostenido sobre cualquiera de los elementos del rótulo. Voy a llevármelo entonces al formato de dibujo. Entonces voy a cortarlo de acá con control X y sobre el papel en SolidWorks le dan clic derecho y le dan clic en editar formato de hoja. Observen que se activa este icono en la barra superior. Este icono nos indica que estamos trabajando dentro del formato de dibujo. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo, justo ahí, puedo pegar lo que ya había creado como bloque, le doy control V y voy a centrar, deben centrar otra vez el dibujo. Miren que las marquillas sirven precisamente para organizar todo dentro de esa hoja. Y luego vamos a explosionar el bloque. Le dan clic derecho sobre el bloque y le dan clic en explosionar para poder editar otra vez cada uno de estos textos. ¿Cómo ajustamos los colores y el espesor de las líneas? Aquí en SolidWorks también se trabajan capas y para eso hay un menú. Aquí ya estaba activo, pero lo cerré para mostrarles cómo lo habilitan. Se van al menú principal de SolidWorks, le dan clic en este icono del logo de SolidWorks y en el menú principal van a buscar la opción ver, barra de herramientas y van a abrir la barra de herramientas formato de línea. Pues esta es la barra de herramientas de formato de línea, tiene estos comandos: cambiar capa, propiedades de capa, color de línea, espesor de línea, estilo de línea, ocultar y mostrar aristas y modo de visualización de color. Usualmente esta barra de formato de línea aparece acá en la parte de abajo. Ustedes la pueden mover o la pueden dejar ahí. De ahí nos interesa el icono propiedades de capa. Y observen que es una ventana muy similar a la que tenemos en AutoCAD. Tenemos el nombre de la capa, una descripción, si la voy a hacer visible o la voy a ocultar, si voy a hacer que no se imprima o que se imprima, y el color. El color, el estilo de línea, observen que aquí también hay estilos de línea como en AutoCAD y un espesor. Entonces vamos a cambiar la capa de texto, vamos a ponerle color negro. Y a la capa de rótulo vamos a cambiarle el espesor de línea por 0.25 para que quede un poco más gruesa las líneas del rótulo. Si quieren pueden seguir editando el rótulo. A mí particularmente todos los textos me gusta dejarlos en formato, en fuente Arial. Observen que cada vez que yo selecciono algo acá en SolidWorks,
se habilita al lado izquierdo el panel de propiedades de eso que seleccioné. Si seleccionan una línea, aparecen las propiedades de esa línea al lado izquierdo. O sea que yo puedo convertirlo en una línea constructiva o puedo decirle que sea vertical, que se volvió vertical la línea, ¿no es cierto? Y así pasa con los textos. Si selecciono un texto, aparecen las propiedades de texto y aquí hay formatos, ángulos y fuente. Entonces desde la opción de fuente yo puedo cambiar la fuente de mi texto para que se vea mejor la fuente. Entonces pueden seleccionar con Shift sostenido todos los textos que tengan el mismo tamaño. Escogen esta casilla y lo cambian a Arial. Normal, aceptar. Miren que en esa fuente se ven mejor las letras, ¿no es cierto? Son más visibles. Esta sí la podemos dejar en semi comprimida. Al igual que este estrés. Aquí solamente le estamos cambiando el estilo de fuente a estos campos, a estos textos. Y cuando ya hayan terminado de editar ese rótulo, le van a dar clic en el icono de salir del formato de dibujo. Cuando le damos clic acá, ven que ya no nos permite seleccionar ningún elemento del rótulo, y precisamente porque toda la información quedó en el espacio del formato de hoja, el formato de dibujo. Ahora, ¿cómo convierto esto ya a formato de dibujo? Debo ir al menú principal de SolidWorks y decirle que me guarde como formato de hoja. Mírenlo acá. Aparece justo debajo del icono de guardar como, la opción guardar formato de hoja. Inmediatamente el programa los va a llevar a la carpeta del sistema, es decir, la carpeta de SolidWorks donde se guardan los formatos de hoja por defecto, ¿cierto? Mi recomendación es que lo guarden en una carpeta de su propiedad, en una carpeta externa, en documentos, en descargas,
para que puedan luego reutilizar ese formato. Yo lo voy a guardar aquí en la carpeta de la actividad y le voy a poner a esto formato A4 SolidWorks. Vamos a guardar y voy a reemplazarlo. Listo. ¿Esto para qué me sirve? Cuando ya vaya a elaborar planos de dibujos, es el caso de esta pieza. Esta es la pieza que ustedes van a construir en la próxima sesión. La van a modelar y a esta pieza le van a generar el dibujo desde la pieza. Miren que aquí aparece en el menú la opción de crear dibujo desde pieza. Inmediatamente escogemos eso, el programa nos pregunta qué formato o qué tamaño de hoja vamos a utilizar. Nos muestra los formatos por defecto que trae el programa, los que tiene acá predeterminados, o nos da la opción de buscar un formato específico, en examinar. Por eso les decía que lo guardaran mejor en una carpeta externa. Y ese dibujo lo vamos a hacer en un formato A2. Eso quiere decir que van a también importar el formato A2 que está en AutoCAD y lo van a crear como un formato de dibujo de SolidWorks. Archivo es A2 o es A3. A2. A ver, ya tenía el formato ya diseñado acá. Listo, entonces miren que lo abre, ¿no es cierto? Lo incrusta ya como formato de dibujo y automáticamente me muestra al lado derecho de la pantalla de SolidWorks, me muestra las posibles vistas que yo puedo traer de mi dibujo, ¿no es cierto? La superior, la frontal, la izquierda, la derecha y las isometrías. Entonces en este caso voy a empezar por la superior, voy a traer la superior acá, simplemente la arrastran con clic sostenido y la sueltan sobre el formato y luego inmediatamente se activa la opción o la función de vista de proyección. ¿Eso para qué sirve? Para que simplemente ubico el mouse en la dirección hacia donde quiera proyectar la vista del dibujo. Miren que si la ubico hacia abajo me va a proyectar la vista frontal, ¿no es cierto? Entonces ubican la vista frontal y le dan a aceptar. Estas vistas quedan alineadas precisamente porque son vistas ortogonales y la escala que trae o la escala que las trae en el papel son una escala de ampliación. Por defecto ubica la vista, la escala de la vista de acuerdo al formato de dibujo. Entonces, en este caso nos lo trajo una escala de ampliación de 2:1. Miren que el menú o los menús que tiene el espacio de dibujo de SolidWorks es diferente al menú de modelado de pieza.
¿no es cierto? Son comandos diferentes y grupos de comandos diferentes. Para nuestro caso vamos a trabajar con la cinta de dibujo y anotación. Sí, aquí rara vez se hacen croquis dentro del formato de dibujo. Entonces, si queremos proyectar una nueva vista, tenemos que utilizar la opción de vista proyectada. Tocamos la vista desde la que queremos proyectar, le damos clic y luego movemos el mouse hacia donde quiero proyectar la vista. Si es hacia la izquierda, le doy clic y como quiero una isométrica, voy a ponerla por acá. Hay que mover el cursor hacia la esquina de la vista superior, ¿no es cierto? Y ahí aparece la vista isométrica. Voy a dejar esta que está aquí, voy a darle a aceptar y luego ya esta isométrica sí la puedo mover con clic sostenido para reubicarla. Bueno, entonces voy a dejar hasta acá para que hagamos una pausa y luego de la pausa les explico cómo vamos a acotar este dibujo, qué cota le vamos a poner, qué información va a tener y qué vamos a incluir en este rótulo, ¿vale? Entonces voy a detener la grabación y nos vemos en unos 15 minutos nuevamente. A las 4 retomo otra vez sesión acá para explicarle la última parte de esta actividad. ¿Listo, muchachos? Vale, instructor.